Bienvenidos y bienvenidas. Por acá Abraham los saluda. Vamos a transmitir un nuevo live de Instagram muy especial. En un día muy especial, 19 de junio. Bueno, todos los días son especiales, pero hoy vamos a compartir una charla con un gran amigo de Mendoza, Juan Logandoli, que bueno, hace muchos años que lo conozco y que hemos compartido un montón de momentos muy lindos, muy sanadores. Escuché mucho su música durante muchos años, sigo escuchando su música y bueno, esa es una de las facetas que él tiene. Yo también hago música, así que tenemos esa conexión desde la melodía, desde la música y desde el silencio. Ya nos va a contar él lo que hace con esos retiros de silencio también. Y bueno, vamos a compartir una conversación sobre algunos temas que salieron a partir de un café que nos tomamos la semana pasada, un poquito más, unos 10 días más o menos, en una cafetería en Mendoza. Estuvimos charlando sobre varias cosas de lo que es el camino espiritual y de lo que es el camino transparente, que es lo que le da nombre a este live. Y bueno, le propuse hacer esta conversación, esta charla, este encuentro. Nunca lo hemos hecho así online. Yo siempre recomiendo sus actividades y sus talleres. Bueno, leí hace poco su libro La llama del amor, que me gustó mucho y lo recomendé. Recomiendo mucho sus actividades. Ya después voy a pasar la música. Y bueno, hoy nos convoca a este encuentro un poco a hablar de lo que nos va pasando en este camino, a todos y a todas. Así que bueno, vamos a esperar un poquito que se conecte, a ver si está por ahí, y ya arrancamos. Vale mencionar que a veces también uno está como unas cosas que venía pensando en estos días, ¿no? Como que a veces uno tiene una emoción o una sensación que no le gusta, o que se siente incómodo, o que lo pone incómodo, y quiere sentir otra cosa, y no acepta eso que está sintiendo porque quiere sentir otra cosa. Por ejemplo, te sentís más o menos, o te sentís medio de otra manera que no es la que te gusta sentirte. Entonces, como no aceptás cómo te estás sintiendo, se hace más largo el proceso, ¿no? de disolución de esa emoción. Es como la resistencia. Entonces pensaba en eso esta mañana, como decir, bueno, a veces viene una emoción, una sensación, un sentir, y solo hay que aceptarlo, experimentarlo, ver qué te trae esa sensación, esa emoción, ese sentimiento, así sea bueno o malo, de distintos colores, verde, rojo, negro, oscuro, no importa, pero como que hay una clave, una magia ahí en aceptar lo que nos pasa. Y me gustaría preguntarle algunas cositas también a mi amigo Juan. Así que bueno, vamos a esperar un ratito, a ver si se conecta. Y ya le damos entrada y compartimos. A ver, ahí está. Ahí entró. Bueno, ¿cómo era esto? ¿Todo bien? Ok. Sé que tuvimos estos días de mucha... Buenas, perdón, nada. ¿Cómo va? Ahora sí, ahí está, ¿me escuchás? Sí, bien. ¿Qué hace? ¿Cómo anda Juan? Muy bien, gracias. ¿Qué se cuenta? Estaba haciendo Todo. la presentación. ¿Viste esos momentos muertos donde uno no sabe qué decir, pero quiere decir algo? Sí, Pero no sí, sí, siempre hay que sí. decir algo. Es como... No, no siempre, no siempre. Lo que pasa es que la inmediatez de las redes a veces nos lleva como a querer rellenar mucho todo el silencio, ¿no? Como que no podemos soportar un momento de silencio o de quietud. Y bueno, creo que puede ser un buen punto de inicio hablar sobre eso, sobre la necesidad de quietud, la necesidad de movimiento, la calma, la, la inmediatez básicamente, ¿no? Porque estamos todo el día entre una notificación, un post, otro post, un mensaje, otro mensaje. ¿Y cuándo tenemos tiempo de respirar, de parar, de decir, bueno, no es necesario, eh, no es necesario hacer nada? Como ayer decías también lo del no sé, que me gustó mucho esa reflexión que hablabas del no sé, que libera también, ¿no? Que abre, que expande, que deja un gran campo de creatividad.
Así que bueno, si querés contarnos un poco de vos, presentate como te gustaría presentarte, si es que te querés presentar y si no, empezar directamente a compartir lo que quieras. Bueno, me llaman Juan Lucangioli, soy de profesión original, soy músico. Eh, la música me fue de alguna manera guiando en un camino espiritual que yo desconocía en el sentido de que no tengo ningún antecedente, digamos, familiar que me invitara a un camino interior, no sabía lo que era, y la música a través de la vibración y a través de alguna manera ampliar los estados de conciencia a los que yo era, con los que yo estaba familiarizado, que son los estados racionales, conceptuales, etc., me fue invitando, fue generando adentro mío una apertura que bueno, que un tiempo después, a través de la meditación y el vínculo en un principio con el sufismo, hace ya bastante tiempo, le pude dar de alguna manera una forma o llamarlo como un proceso espiritual. Y hoy en día, en realidad, ni siquiera necesito usar esa palabra directamente, sino simplemente darme cuenta de que siempre es un proceso hacia uno mismo, ¿no? Hacia el sí mismo. Que Ah, espiritual bueno. no es algo exótico o algo que uno desarrolla a través de un determinado nivel, sino que es la esencia de lo que somos en este momento. Qué bueno, vos sabés que estaba haciendo como la charla al principio comentando que nos tomamos un café hace unos días, unos 10 días por ahí, y hablamos de muchas cosas como por ahí de lo que nos va sucediendo en el camino, ¿no? En estas decisiones que uno toma de rumbo, cambio de vida. Y hablamos mucho de la ilusión también, ¿no? La ilusión del llegar a un lugar, la ilusión del tener algo, la ilusión de ahora lo conseguí, y cómo muchas veces eso a veces nos confunde o nos distrae, por decir así. Como que a veces nos vas desenfocando de lo que realmente somos y de que hay una magia en simplemente ser, digamos, ¿no? Y ahí salió como esto de conversar sobre algunos temas que me gustaría. Me gusta mucho tu punto de vista porque no es el típico punto de vista que uno puede encontrar o consumir, por decir así, en redes sociales, ¿no? Como que tenés una mirada bastante, me parece como cuestionadora, como que de lo que se propone, porque hoy en día en las redes sociales, en el mundo espiritual, en el mundillo espiritual también se habla mucho de muchas cosas, se usan muchas palabras que por ahí todos creemos que son las mismas palabras y por ahí para cada uno significan cosas diferentes. Entonces, bueno, como que ese era un poco el sentido de hablar de esto, ¿no? De escucharte, de escucharnos, conversar y, y poner en duda todo. Y sí, a ver, todo conocimiento debe ser cuestionado si queremos llegar a lo verdadero, ¿no? Eh, por eso, digamos, la creencia básica que puede ser cuestionada es la creencia de que aquí hay alguien que va hacia algún lugar, ¿no? Eh, y que no es esto que aquí está presente como conciencia, lo que verdaderamente somos. Entonces, cuando esto, que es consciente, que podemos llamar la conciencia, podemos llamarlo el ser, ¿sí? Cuando esto, que es uno y es indivisible, no conoce la división, no conoce la limitación, no conoce la forma que limita, digo, ¿no? O sea, al mismo tiempo todas las formas se experimentan aquí, en esta conciencia que somos. ¿Sí? Cuando esta conciencia se asocia identitariamente a un cuerpo, a una forma corporal y a una determinada progresión de formas o procesos mentales, ¿sí? Este, el ser ilimitado, el ser infinito, se autopercibe, Sí. se siente a sí mismo limitado, ¿sí?
Entonces, desde esa perspectiva de persona, personal, ve un mundo afuera, aparentemente afuera, ¿no? Y en ese mundo ve caminos, ve posibilidades, ve personas, ve experiencias, ve un montón de cosas así. Mientras exista esa identificación, esa asociación identitaria entre lo ilimitado y lo limitado, se va a sentir esa contradicción y esa frustración, porque lo que se percibe limitado va a intentar llegar a algún lado, va a intentar conseguir algo, pero lo único que le va a devolver su felicidad de origen, su paz original, es la comprensión de su verdadera naturaleza. No hay ningún objeto, ninguna experiencia, ninguna persona, ninguna sustancia, ninguna comprensión conceptual ni intelectual del mundo me va a dar lo que solo me puede dar la comprensión de mi verdadera naturaleza. Desde la comprensión de mi verdadera naturaleza puedo crear lo que quiera crear o no, no hay ningún problema, pero ya lo voy a crear desde una posición de libertad, no de carencia, no de necesidad, ¿sí? Como expandirse, como no, esto por ahí pienso de buscar afuera, ¿no? Esto como de buscar todo afuera, como cambiar un poco el eje y ir hacia adentro y desde ahí sí podés conectar no sé, si te querés ir al parque, a conectar con un logro de material o personal o lo que sea, pero siempre como de adentro para afuera. Si vas de afuera para adentro te vas a sentir siempre como que estás Claro, persiguiendo algo que no llega, ¿no? claro, exactamente. Siempre estás corriendo atrás de algo, ¿sí? Mm, Entonces, en vez de correr atrás de cosas, de personas, de ideas, de cosas, el camino es inverso, ¿no? Es como empezar a tirar del hilo de tu deseo, pero en dirección inversa, hacia adentro. Hacia adentro es una forma metafórica de decir, porque el adentro y el adentro y el afuera solo existen desde una perspectiva limitada. Es cuando nos conectamos con la experiencia personal, vemos algo afuera. Pero si no, lo único que vemos es aparecer y desaparecer eh, objetos en nuestra experiencia. Algunos objetos son concretos, otros objetos son sutiles, como pensamientos o estados anímicos o emociones. Pero aparece y desaparece, aparece y desaparece. Eh, entonces, en vez de ir detrás, ¿sí? En vez de ir detrás de aquello que deseo, es tratar de rastrear por qué lo deseo, de dónde surgió este deseo, de dónde viene el deseo, ¿sí? ¿De dónde surge? Mm. Si yo ahora tengo deseo no sé, de hacer un viaje, ok, no voy a entrar en ninguna página de pasajes o de hoteles o lo que fuera, sino que voy a preguntarme, ¿sí? ¿De dónde viene este deseo? ¿Dónde surge? ¿Sí? Entonces voy a empezar a comprobar que ese deseo surge en mí y se disuelve en mí. Y voy a comprobar que surge de la fuente que soy, de mi propia fuente, de mi propio ser. ¿Y quién tiene el deseo también, ¿no? Si es ese personaje, esa persona, ese ego construido, o si es el verdadero ser, la naturaleza del ser, ¿cómo podemos saber si el deseo, de dónde El viene? ser, el ser no tiene deseos, el ser solamente es. El ser no tiene deseos, porque es abundante, es completo en sí mismo. El deseo es un movimiento de creencia en la falta, en que algo me falta, por eso lo deseo, ¿sí? Wow. Entonces, el ser no tiene deseo, el ser no desea nada, pero en el ser emergen deseos, eventualmente, ¿sí? Que si yo no miro en la dirección interna, el ser se me pasa, o lo que soy se me pasa. Voy detrás, me tiro de cabeza, por decirlo de alguna manera, detrás de lo que deseo, detrás de lo que busco, ¿sí? Pero este todo movimiento
todo movimiento energético surge en el ser, ¿sí? Desde el ser y se disuelve en el ser. Pero el ser en sí mismo es libre de todo, ¿sí? ¿Cómo te diste cuenta de esto? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cuántos deseos tuviste que tuviste que decir, pará, acá hay algo? Bueno, eh, el sujeto que desea no se puede dar cuenta, ¿sí? Pero de alguna manera lo que podemos hacer es lo que podemos llamar el trabajo sobre sí, vamos a decirlo metafóricamente hablando, ¿sí? Es morar en el ser, tanto como podamos, ¿sí? Morar en el ser. Volver al ser, en vez de sacar rápido, como vos mencionabas al principio, la pantalla del celular, ¿no? Y ir corriendo atrás de notificaciones o a ver qué pasó, a ver qué, ¿sí? Que el primer impulso sea, ¿sí? Si no es el primero no pasa nada, pero volver al ser, volver a recordarme, ¿sí? El ser que soy, yo soy, el ser que se reconoce en la frase yo o yo soy. Cuanto más vuelvo a este ser, vuelvo metafóricamente porque no puedo estar en otra parte, pero bueno, ilusoriamente me voy con el pensamiento, ¿no? Así como cuando soñamos, yo puedo estar durmiendo esta noche en mi cama en la ciudad de Mendoza y me puedo soñar perfectamente caminando por Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo me siento en Madrid, pero mi cuerpo está en Mendoza, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo estoy en el ser, no puedo estar en otro lado, no conozco otra cosa que mi ser, pero creo mundos, creo ideas, creo, ¿sí? Identidades, ¿sí? Entonces, volver siempre a uno mismo, ¿sí? Volver siempre a esta certeza de que yo soy y que lo que soy no es lo que aparece y desaparece, sino es el espacio consciente en el que todo, en el que toda experiencia aparece y desaparece, ¿sí? Yo soy. El mundo aparece y el mundo desaparece. Yo soy, ¿sí? El cuerpo aparece, cuerpo desaparece. Yo soy, en mi experiencia, ¿no? Este, entonces, la práctica de alguna manera de morar en el ser, de volver al ser, es lo que posibilita que este ser que somos se reconozca. Viste que no es ¿Cómo lo, se hace? no es lo mismo que decir me di cuenta. Yo, Juan, estudié un montón, medité un montón de años, hice yoga, etcétera, etcétera, y finalmente llegó un momento en el que la verdad es que, bueno, también, ¿no? Modestia aparte, me di cuenta. No, no es así. No es así. No es el resultado de un proceso de estudio, de búsqueda, de práctica, de afinación con las más altas esferas del chakra celestial, no. Es volver al ser, volver al ser, volver al ser, a lo que soy, aquí. ¿Sí? Yo recomiendo la frase, no soy original en esto, la frase yo o yo soy, ¿sí? Y ese ser se da cuenta, o ese ser se recuerda a sí mismo, ¿sí? Pero hay cosas que uno puede hacer, ¿no? O sea, entrando en el hacer, ya no tanto en el ser, sino como esto que decías, bueno, no fue un proceso de estudio, de meditación, porque también está eso, ¿no? De la soberbia espiritual, de decir yo llegué a un lugar y tengo cierto makam, sería en el sufismo, ¿no? Y que Ujú. ahí cuando decimos eso es cuando bajamos de makam, ¿no? Cuando bajamos nuestra Claro, estación. claro. Sí, sí. Pero sí hay, O nos damos cuenta que, o nos evidencia que nunca estuvimos en ningún Mac. pero sí hay cosas en este mundo físico que uno puede realizar, de hecho, ¿no? Como la música, como el mantra, como la meditación, como la respiración. Entonces, como Todo, que depende to- desde dónde también hagas lo que hagas, ¿no? todo lo que te acerque a tu felicidad.
todo lo que te acerque a ese sabor, a ese perfume de la felicidad. En mi caso es la música, en el tuyo quizás también la música te conecte con la felicidad, ¿no? Eh, no es que haya que hacer música, o sea, este es el gran error, ¿no? Como de mucha gente que eh, inmediatamente cree o proyecta que todos tienen que hacer lo que él o ella hacen, Mm, ¿no? En mi caso es la música, y yo la comparto con quien quiera, pero comparto la música porque me hace feliz y porque me pone en un estado que yo relaciono con el amor, con el compartir, con el vibrar. Entonces siento que me expande y me gusta. Entonces yo creo que lo que nos hace felices, porque la felicidad es nuestro estado original, lo que nos hace felices nos está dando una pista o una guía de por dónde es el camino, ¿no? Em, pero lo que también me gusta remarcar, primero que esto que yo decía antes es en un punto, es un hacer, es una práctica, ¿no? Es indagar. Yo soy, ¿quién soy? ¿Qué soy? Yo soy, ¿sí? Volver a esa certeza, a esa sensación, eso es una práctica. Em, no obstante, la música a mí me hace feliz, me conecta con algo que yo relaciono con mi esencia o que llamo mi esencia. Em, lo cual no quiere decir que todos tengan que hacer música necesariamente, ¿no? Otro puede conectarse con la pintura, otro puede conectarse le gusta cocinar, a otro le puede gustar, no sé, lo que fuera, ¿no? Pero también hay algo de que hay que admitir, digamos, que el hacer nunca nos va a dar el ser, o sea, el claro. hacer sucede en el ser. No hay un hacer que me lleve a lo que soy, porque yo soy lo que soy, ¿sí? O sea, no voy a ser más, yo no soy más yo cuando hago música que cuando no hago música, ¿sí? No soy más yo cuando medito que cuando no medito. Yo soy, ¿sí? Esto es inefable, esto es, ¿sí? Yo soy. Entonces, desde ahí puedo, en todo caso, compartir lo que quiera compartir por amor y por abundancia, no por la necesidad de que lo que hago emparche un ser aparentemente vulnerable y carente. No, no, yo soy, ¿sí? Yo soy. Esto es una certeza que es incuestionable, ¿sí? Yo soy. De ahí en más, lo que quiera hacer no le va a dar nada a mi ser, ni le va a quitar nada a mi ser ni al ser de nadie. ¿Sí? Pero todo lo que amemos lo podemos hacer, todo lo que nos motive lo podemos hacer. Lo importante es saber, esto quería decir y se me había olvidado, que la pregunta por el ser, que la pregunta por mi verdadero ser, no viene de mi ego. ¿Sí? No viene la nostalgia, la añoranza de lo infinito no viene de lo limitado, viene de lo infinito. ¿Sí? Sí, sí, sabes Entonces que hay que entregárselo también a lo infinito y hay que soltar ese deseo de querer dibujar mapas para recorridos hipotéticos. ¿Sí? Este, es muy simple, es muy simple, es muy sencillo. Eh, es nuestro ser añorándose a sí mismo en última instancia, ¿no? Todo lo demás es un juego. sabes que pienso también que a veces puede ser como que también está bueno ser compasivo con uno mismo cuando uno entra o cae en esos estados por ahí de mayor carencia o de mayor separación, porque también si uno se estresa
porque no está haciendo como realmente tendría que ser un poco lo que vos decías, y está haciendo desde el personaje o desde el deseo en el afuera, y se da cuenta de eso cuando lo está haciendo, se puede generar una gran sensación de estrés y de ansiedad porque, uy, no, tengo que hacer como realmente estás diciendo vos ahora y no lo estoy logrando, entonces te empezás a latigar. Y tampoco está bueno eso, ¿viste? Porque es como que ahí es donde hay que ser compasivo porque también pasamos por un montón de estados, todos los días pasamos por o sea, está bueno llegar a establecer un estado de plenitud, se puede, pero caemos todo el tiempo porque estamos Es que absorbiendo. yo no estoy hablando de estados, ¿sí? Ni de plenitud, ni de estrés. No estoy hablando de estados. Los estados siempre van y vienen. Aún el estado místico más elevado aparece y desaparece. ¿A dónde? Aquí, en el ser que soy. Entonces, desde esta comprensión de que no se trata ni de lo que hago, ni de lo que siento, ni del estado al que accedo hipotéticamente, no es, por supuesto que compasión, la compasión siempre es buena, pero lo que debería darte esta comprensión no solamente es compasión hacia las caídas, por llamarlo de alguna manera, sino una sólida relajación, una sólida sensación de estar en paz con lo que aparece y con lo que desaparece. Este, pues es muy importante esto, yo no estoy hablando de estados, ¿sí? Sino del ser. Sí, eso que decís de... Estaba pensando también que a veces hay días donde uno siente que lo que está sintiendo no lo quiere sentir. Entonces como que ahí entra como una resistencia también, ¿no? Como Eso, que exactamente. Exacto, y a exacto. veces relajarse y aceptar de que es lo que hay, digamos, ¿no? Y justamente la magia es que cuando aceptás, te relajás y decís, bueno, voy a experimentar esta emoción, aunque no me guste, y de pronto se diluye, porque ya no tiene más nada que hacer. Y eso Es que sucede en el transcurso. tu resistencia la resistencia, no digo tuya, la resistencia de Abraham, Adrián, no. Digo, la resistencia es lo que le está fortaleciendo a esa sensación. De hecho, lo único que en general nos molesta de eso, o sufrimos, es nuestra resistencia. ¿Sí? Porque hay una especie de... Esa resistencia está generada por una creencia que me dice que esa sensación me puede destruir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esa sensación o ese pensamiento emerge en mí y se disuelve en mí. ¿Mm? Imaginamos, lo voy a poner en términos personales, ¿sí? Que yo ahora siento una intensa, no sé, angustia, ¿sí? La sensación, el ego, que es un sistema defensivo, va a intentar generar algo para que yo reprima, suprima o evite la angustia, ¿sí? Una de esas tres. Reprima, sublime, ¿cómo? Reprima es un proceso inconsciente, yo ni me entero, se reprime de alguna manera. Suprima, que sería como un proceso de supresión, yo soy consciente de que hay angustia y, ¿sí? Como un poquito más consciente que la represión, la mando al fondo de la alfombra, ¿sí? Abajo de la alfombra, o la evite directamente. Decir, mira, voy a llamar a una amiga, me voy a ir al cine, voy a comer algo, tomar algo, lo que sea. No digo que ninguna de estas opciones esté mal, digo, son los tres movimientos más automáticos, ¿sí? Pero esa angustia que yo estoy sintiendo es algo que aparece en mí, ¿sí? Y desaparece en mí. No tiene existencia propia. Pero como el ego es un mecanismo de supervivencia, nuestro aparato psíquico, por decirlo de alguna manera, va a pelear contra eso como si fuera la vida. ¿Sí? Pero el ego es eso, el ego es supervivencia. El ego no es plenitud, vida, ¿sí? Es supervivencia. Es un mecanismo que heredamos de los animales. ¿Sí? Y que seguramente, como muchas veces se dice,
nos habrá ayudado, nos ayudó a sobrevivir como especie, seguramente. ¿Sí? Pero por eso está siempre movido por el miedo, porque es el miedo al ataque, ¿no? Es ataque o huida, es como eso. Y aunque estemos muy evolucionados en muchos sentidos, y esta vida, y esta sociedad, esta cultura, lo que sea, el ego funciona como funciona, es un mecanismo de supervivencia. ¿Sí? Entonces, todo lo que aparece y yo le pongo la resistencia se va a fortalecer, pero si yo me abro a sentir lo que aparece, sin ponerle resistencia, sin ponerle nombre, ¿sí? Yo ahora dije angustia, por ejemplo, bueno, imaginemos que yo la estoy sintiendo. Ok, yo voy a sentir lo que aparezca, pero le voy a sacar el nombre angustia. ¿Sí? Le voy a correr esa. Si voy a sentir lo que aparezca, ¿qué es lo que aparece? Y aparece una energía, aparece algo, ok, lo voy a sentir. ¿Sí? Pero entonces voy a comprobar que no es que aparece algo separado de alguien que lo siente. No hay algo llamado angustia que ataca o que aparece sobre un sujeto sintiente. Hay simplemente hay emoción que emerge, ¿sí? Y yo soy testigo de eso, yo lo observo, ¿ok? Emerge y se disuelve, ¿sí? Emerge y se disuelve. Yo soy. Entonces, en la medida en que puedo observar lo que siento sin ponerle nombre y empezando a observar cómo lo que siento es algo que aparece y desaparece en mi experiencia. Y no está separado. No hay un Juancito en una cabina de mando que ve venir algo que se llama angustia, que viene de afuera. No, no, todo emerge en mi experiencia. Emerge junto y se disuelve. Angustia o tristeza y sentidor de tristeza emergen juntos y se disuelven juntos. ¿Sí? Es un solo movimiento. No hay división. Es como el cuerpo, o sea, la sensación cuerpo. No hay un cuerpo y un sentidor del cuerpo. La sensación cuerpo emerge en mi conciencia y se disuelve en mi conciencia. ¿Sí? Aparece y desaparece. Entonces, voy comprobando en la experiencia que yo soy y todo aparece y desaparece en mí. Aparece y desaparece en mí. No hay alguien experimentándolo. Hay experimentar, hay experimentación. ¿Sí? Esa es la posibilidad. A eso a eso le llamamos libertad, ¿sí? Y realidad. Poder comprobar en la propia experiencia que la vida no tiene un centro personal. Que el centro personal es una idea, es una creencia que aparece y desaparece en mi experiencia. No sé si me fui muy lejos. Entonces, Espero que no. no, me quedé pensando porque entonces no hay nada que hacer. O sea, es como que cuando sucede algo así, una angustia como la que comentaba, no tengo que hacer algo para quitarme la angustia o hay cosas que sí puedo hacer. Digo, para los que nos están viendo, la gente que está escuchando esto, como, En ok, general, tengo tal emoción, ¿qué hago? ¿Hago algo o no hago nada? La experimento, pero ¿cómo? ¿No? está buenísima la pregunta. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que estamos sufriendo a causa de lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que como lo hacemos inconscientemente o automáticamente, vamos a decir, para no usar una palabra de otra disciplina, lo hacemos en automático, en piloto automático,
y no me doy cuenta que me estoy resistiendo un montón a lo que estoy sintiendo, o que estoy luchando contra lo que siento, o contra lo que pienso, estoy así, entonces, pará, relájate, ¿sí? Respira profundo, entregate, rendite a tu propio ser. Date cuenta cómo todo sucede en vos, aparece y desaparece, ¿sí? Pero no te pongas a pelear contra lo que sentís, Mm. ni a inventar prácticas para no sentir lo que sentís. Sentí lo que sentís. Sentí lo que estás sintiendo, porque en la medida en que más accionás en contra de lo que sentís, más reafirmás la identidad de un sujeto separado que no existe, ¿sí? Que en realidad no existe. No hay Está tal bueno. sujeto separado, no hay tal sujeto separado, no hay nadie que lo haya encontrado en su experiencia. ¿Sí? Cuando cuestiona, cuando investiga, cuando indaga, no hay nadie que lo haya encontrado. ¿Sí? Entonces, no encontrar ese sujeto separado dentro de uno puede generar una especie de sensación de abismo, de miedo, porque es a lo que me aferraba. Cuando puedo trascender eso, eh, viene una inmensa paz. Mm. Qué bueno. Una inmensa paz. Me parece Este, muy útil lo que está, muy liberador, así como tener esa comprensión en el momento que sucede, porque uno la puede tener antes o después, pero en el momento que sucede sí, se nos caen los libros, digamos. sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claramente, claramente. Pero si uno vuelve y vuelve al ser, a la sensación yo soy, ¿sí? Sí. Que es esta sensación de ser que se expresa a través del hecho de ser consciente que uno es y que estamos todo el tiempo dando por hecho. O sea, ¿no? Es como si yo doy por hecho este suéter que tengo, este saco que tengo, ¿sí? Y no me doy cuenta que me está protegiendo del frío. Y lo doy por hecho. Entonces, muchas veces decimos esto, ¿no? Damos por hecho cosas y no las valoramos, ¿no? Damos por hecho a la gente que tenemos cerca, damos por hecho que abramos la canilla y salga agua, damos por hecho tocar una tecla y que se encienda la luz. Bueno, todo eso está muy bien de golpe ponerlo en valor, pero lo que damos por hecho básicamente es el hecho básico de nuestra existencia, que es yo soy, yo soy. Ahí hay algo que estamos dando por hecho. Y como lo damos por hecho, nos olvidamos y empezamos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero estar acá, yo quiero estar allá, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr aquello, yo quiero esto, lo otro, lo de más allá, ¿sí? El ego empieza a decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, es lo que muchas veces emerge como sustituto al olvido de yo soy. Soy. Cuanto más volvemos a ese yo soy como sensación, que puede ser también yo existo, yo soy, más podemos darnos cuenta de que esa existencia, ese ser, no es personal, no es personal. ¿Sí? Y todo lo que existe, existe en ese ser, en este ser. No está escondido en una cueva, en un templo, en una mezquita,
es esto que está aquí, esto que somos, ¿sí? Esto a través de lo cual estamos siendo conscientes de nuestra experiencia. Eso es yo soy. Por supuesto, el ego dice, solo eso. ¿Y mi lista? ¿Y mi lista dónde está? ¿Y dónde lo estudiaste? Claro, ¿y quién te dio el Claro, título? mi parte, ¿dónde está mi parte? ¿No? Sí. Este, eso también pasa, ¿sí? El ego dice, pero pará, pero falta lo mío. ¿Mm? Eso Ah, emerge bueno, en el ser. Eso emerge. Aparece y desaparece. es muy bueno. La verdad que suena tan simple, tan sencillo, pero también al mismo tiempo uno cuando lo va a aplicar dice, qué difícil, ¿no? Así como si estamos separados, si no tenemos la práctica, qué difícil y qué fácil. O sea, como la paradoja entre lo simple, lo difícil, como algo tan y tan a la mano, porque es como, bueno, cerrar los ojos a veces, sentirse, respirar, ¿viste? Bueno, Como ni siquiera, digamos, como es realmente parar. muy simple. Es realmente muy simple. Lo que uno se puede preguntar es cómo lo estoy complicando, ¿no? En vez de preguntarse cómo lo puedo hacer más simple, la pregunta puede ser, ¿cómo lo estoy complicando? A ver. Ah, estoy deseando que pase algo afuera que... Para que me dé a mí la felicidad de Exacto, sentirme etcétera, bien. etcétera. ¿Cómo lo Sí. estoy? ¿Cómo lo estoy complicando yo? ¿Sí? Me hace acordar a un juego que se llama Stop, que es como un grupo que camina por un salón haciendo cosas, buscando con alguna consigna, y el coordinador en cierto momento dice stop y todos se tienen que quedar quietos y es como una reconfiguración del espacio. Y después Ujú. vuelve a caminar todo el mundo, a juntarse unos con otros, y otra vez el coordinador dice stop y hay que estar atento a que el stop no te puedas mover, y si te moves, salís del juego, perdés, haces Ujú. algo. Entonces como que me venía eso cuando decías lo del, bueno, Sí, sí, stop, ¿viste? sí, sí. Como escuchar ese stop. Sí, acá Sabrina dice, comenta, la mente es la que nos hace creer que es complicado, el alma sabe cómo ser. Muy linda frase. Yo tengo una canción, Sabrina, se llama El corazón conoce el camino, que bueno, es la misma frase, ¿no? Como decir ese. Este, el alma sabe, ¿no? El ser sabe. Sabe todo lo que necesita saber. Y todo lo que necesitamos saber es yo soy. Bueno, me parece un Este, buen momento. hay había una práctica en un lugar sagrado que era esto, cada media hora, creo que era en Plan Village, donde estaba Thich Nhat Hanh, creo que era un maestro budista, que cada media hora sonaban campanas eh, para volver al recuerdo de sí, ¿no? Un poco es como un poco ese stop, ¿no? Como no había que para quedarse, pero cada vez que sonaba la campana era volver a recordar. Este, así que eso, Si querés podemos hacer stop y dejar así, como podemos dejar así, podemos dejar así. Como vos quieras, si, yo creo que hemos dicho lo que había que decir. Y es esto, ¿no? Es volver al ser, volver al ser. Volver al ser es recordarme a mí mismo y todo ser que se conoce a sí mismo se llama a sí mismo yo o yo soy. Se reconoce como en esa frase, yo soy. Yo soy. ¿Quién soy? Yo soy. El que soy. Todo lo que diga no me puede definir.
porque no soy un objeto, ¿sí? Soy el que soy. Por eso hoy hablaba, volviendo al principio de la conversación, del no saber, ¿sí? O ayer hablaba del no saber, del no sé. Esa es una buena puerta, ¿sí? Muy bueno. Así que Me gustó compartir contigo, conversar, poner en conversación las cosas que hay dentro de cada uno. Se va lo tejiendo mismo como digo. la red. Y bueno, ahí también a los que están viendo, no sé, yo creo que estás haciendo una actividad los jueves también, ¿no? O los sábados. Sí, ahora los jueves y los sábados de junio, ahora en 15 minutos, hay una actividad que se llama, a través de Zoom, se llama Música y Satsang, es de entrada libre, o sea, ahí se puede hacer una contribución voluntaria por participar. Así que ahora los jueves a las 19 horas de Argentina y los sábados a las 11 de Argentina, a las 16 horas de España, en Colombia son 2 horas menos, creo, y se llama Música y Satsang, que es un poco para conversar sobre estas cosas que estamos conversando aquí, dialogar con los participantes y hacer también compartir alguna práctica musical, si el momento lo pide, digamos. De alguna manera es como que la música puede llegar a funcionar eventualmente como un puente, ¿no? Entre las ideas, las creencias y este silencio interno de certeza, ¿no? Esto de yo soy. Muy bien. Bueno, sí, yo recomiendo mucho tus espacios, lo que compartís, los encuentros que generas. Son muy lindos, son muy especiales. Así que el que Muchas esté gracias. viendo y le den ganas de entrar ahora en un ratito, o el jueves o Sí, el sábado, ya saben sí, cómo exacto. seguirte. En mi perfil de Instagram, en la biografía, está el formulario para los jueves o para los sábados. Dale, Juan, te mando un abrazo gigante. Estamos en Un contacto abrazo y grande. Muchas gracias por la invitación. Gracias por que el se espacio. repita. Chao, chao.